Noticias MQS, donde te enteras primero. Toloyucenses presenta Entre Amigos, un espacio para conocer gente interesante, historias increíbles y los mejores tips de Teoloyucan. Noche de viernes, noche de platicar entre amigos, y ustedes ven en su pantalla a nuestro invitado de esta noche, a quien le agradezco nos acompañe, doctor Luis Domingo Centeno Santaella. Gracias que nos acompaña. No, gracias por la invitación. Doctor, si le parece bien, vamos a saludar ahora a nuestro amigo que nos acompaña. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenido doctor. Buenas noches, gracias. Si le parece, yo sé que usted es candidato, que ahorita está en el mero apogeo de la campaña, pero le propongo que nos olvidemos por unos momentos de los discursos políticos, de las propuestas, y que nos concentremos en esta charla entre amigos de usted como persona, de usted como ser humano, y hagamos un poquito de historia, si le parece, si no claro, tiene sí. inconveniente, y hablemos, por ejemplo, de Luis Centeno niño, ¿no? A lo mejor hay que recordar aquellos tiempos en el Teoloyucan de hace algunos años, no vamos a decir cuántos para no entrar en detalles, pero ¿cuáles serían las mejores experiencias de la niñez que vivió aquí en Teoloyucan? Mira, yo llegué a los 6 años aquí en Teoloyucan. Nosotros veníamos de la Ciudad de México, de Villacuapa, apenas estaba lo de Villacuapa, y mi abuelo ya tenía, junto con mi papá, tenía el terreno que le decían la huerta. Entonces veníamos cada 8 días y pues había el caballo, había el burro, y tenía una granja de puercos, ¿no? Teníamos cerca más de 100 cabezas de puerco, ¿no? Entonces nosotros veníamos cada 8 días y nos encantaba porque pues la naturaleza, teníamos una habitación de una casa, un departamento, ¿no? Y éramos 5 hermanos, ¿no? Entonces llegamos aquí. Lo que más recuerdo y me gustó es que ese día, la primera vez que vine aquí, llovió 2 veces en el día. Llegamos a las 11, llovió, hubo viento, salió, volvió a salir el sol, sí, se levantó, y el olor a la tierra mojada, nunca, eso yo creo que me lo voy a llevar a la tumba. Nunca la voy a olvidar. Sí. Y luego volvió a acercarse las nubes y volvió a llover. Pero ese olor a tierra mojada, no, nunca lo voy a olvidar. Eso me impactó, me estremeció, no sé, me gustó. ¿A los 6 años? ¿Por sí. primera vez llegó? No, yo creo que tenía unos 5 años, porque bien me acuerdo, porque estaba el pasto, me llegaba hasta acá, el pasto, sí, hasta el pecho. Pero sí, como a los 4 años. ¿Estudió usted en la secundaria 15? Estuve en los tratados de Teoloyucan. En la primaria. Sí, me tocó la maestra, desde la maestra Irma, llegué a 3er año de primaria, sí. Y de ahí me tocó la maestra Susana en 5º, y en 6º el que era el profesor Víctor. ¿Sí? ¿Y qué profesores recuerda, por ejemplo, de la secundaria? Pues el profesor Farfán, que daba matemática, el profesor Antolín de música, Filemón, el que daba educación física, ¿sí? El que me daba muy bien era con el profesor Cano, que daba historia, que era ciencias sociales. Era tremendo ese, era muy alburero el profesor. ¿Y como alumno, cómo era usted? Era inquieto, pero sí, era inquieto, pero porque ponían por ejemplo, en matemática te enseñaban y pasaban cada mes, o sea, todos los días te repetían la misma clase, ¿no? Entonces ya pues ya nos ponía inquieto, ya hacía relajo y todo, y ya el profesor Farfán, no me Centeno, mejor mejor salte y ya. Pero sí te puedo decir que
En la secundaria ningún examen extraordinario hice, ninguno. O sea, porque sí captaba. Sí era medio inquieto. Era matadito. No, fíjate que no sé, porque yo siempre he dicho que tengo muy buena memoria. Sí, me acuerdo muchas cosas. Cuando se terminaba la secundaria aquí, la gente de nuestras generaciones sabrá que teníamos que salir de Teoloyucan porque Sí, no había. O sea, si se quería seguir estudiando, los que tuvimos la oportunidad teníamos que salir del municipio, ¿no? Lo más cercano, pues Tepozotlán, que ya tenían allá su prepa estatal, o si no, irse a la ciudad, al CCH Naucalpan, a Azcapotzalco, a alguna vocacional. Sí. ¿A dónde se fue usted? Yo a Cuautitlán, a la prepa de Palma. Yo llegué, nos metieron en la nocturna porque teníamos que atender las vacas y teníamos que ir también la atendíamos la farmacia en papá, sí, ahí en el Estadio de los Pinos. Entonces íbamos temprano, veíamos, unos ordeñaban temprano, le daban de comer a las vacas, nos íbamos a abrir el negocio en papá, estábamos ahí, hacíamos la tarea y en la tarde pues nos íbamos ya a las 5 entrábamos a la prepa y de ahí a las 10 regresábamos a la casa. Y así era todo el día. Bueno, entonces sí era matadito, pero el tiempo, ¿no? O sea, la sí. inversión que se tenía que hacer para atender, ahora sí que los deberes de la casa, sí. Pero además la escuela. La escuela, sí, porque llegamos ahora sí que les decíamos al rancho, y mi abuelo y mi papá eran muy inquietos en eso, compraban animalitos y todo. Y pues ya teníamos vacas, y los vecinos que eran los Hernández, Wilfrido, Esdras, Lupercio, pues ellos nos enseñaron también a la cuestión del campo, ¿no? Entonces siempre como chamaquitos estábamos ahí atrás de ellos. Y pues aprendimos a ordeñar, aprendimos a cortar alfalfa, a ponerle rienda al caballo, a manejar el caballo, todo bien, sí, las caídas y todo, pero bien, ahí nos encantaba, no salíamos casi del rancho. ¿Qué otros recuerdos te generan nostalgia de ese Teoloyucan? Mira, algo que yo tenía amigos ya en la secundaria, ¿no? Y pues sí íbamos a las posadas. Íbamos varios amigos y nos juntábamos para ir a la posada. Entonces, eso de irte caminando sobre el bordo a la luz de la luna, que no necesitaba ni lámpara, ya con la luz veías, ibas tranquilo. Y ibas pensando, caminando rumbo a tu casa tranquilamente, ¿no? Sin nada, ni que te dijeran nada, ¿no? El Teoloyucan que se nos fue. Sí, así es. Esa tranquilidad, yo me acuerdo mucho porque pasabas sobre el puente, porque nada más había un puente para cruzar a Teoloyucan en la cabecera, y ahí nos encontrábamos con gente que pues, nos conocía y siempre saludábamos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿no? Y algo que me encantaba a mí era ir por la cema de los pollos, porque yo iba a la principal, a la tienda principal, y ahí encontrabas de todo, municiones, mechas, para el quinqué, el petróleo, gasolina blanca, sí, todo encontrabas ahí, era una tienda, nombre. Era la principal, exactamente. Y me acuerdo que para hablarle a mi abuelo teníamos que ir al lado de las vías con los Gutiérrez, ahí estaba la caseta de teléfono, y todo el teléfono dándole vuelta para hablarle al abuelo, ¿no? Sí, porque ni teléfono había, ¿no? Pues ahí en el rancho ni luz había, entonces teníamos que utilizar el quinqué, poníamos quinqué, petróleo, la mecha, y ahí empezábamos, ¿no? Y para ver la tele, mi papá compró una tele donde era de alterna directa, corriente directa y corriente alterna, entonces utilizaban las baterías y veíamos el Chavo del 8 y todo eso, pero es que se oscurecía de volada, y el quinqué, y ya después compramos la planta de luz. Mi papá compró la planta de luz y ya echándole gasolina pues ya prendíamos ahí la planta, pero no había ni luz ni agua, ¿no? Entonces teníamos el pozo
y jalábamos el pozo. Bueno, unas experiencias muy interesantes las que nos está contando. No sé si recuerde cuándo llegó la luz, por ejemplo. La luz llegó en el 78, como el 78, más o menos ahí nos pusieron la luz, en 1978, 80. Sí. Un gran logro para ese entonces. Sí. Mi mamá era muy luchona en eso y siempre estaba tocando puertas y a ver quién la ayudaba y todo el asunto, ¿no? Y jalamos el agua de las vías para la casa, que pues son más de 300 metros. Pasamos las vías y de ahí nos conectábamos casi enfrente de la Nomo. Sí, estaba la toma, pero llegaba un chorrito siempre sin agua, ¿no? Para no variar. Desde antes. Pero lo más importante, fíjate que cuando nosotros llegamos, yo me acuerdo que la pavimentación llegaba hasta Santa Bárbara, el puente de Santa Bárbara, ahí bajaba, y de ahí para que era sin pavimentación. En tiempo de lluvia pues se atascaban los camiones ahí en lo que era Santa María, toda esa parte de ahí. Me acuerdo que había un sauce, un árbol grandote, ¿sí? Y ahí se atascaban los camiones, y ahí teníamos que estar ayudándoles, como chamacos, ayudándoles a sacar el camión, porque pasaban cada 8 horas, venían de Huehuetoca a Teluican cada 8 horas. No, muy bonito, porque te digo, muy bonito. Y también algo que me gustó, porque yo convivíamos con todo, como era algo nuevo, convivimos muchos con la gente que vivía en medio de las vías, ¿sí? Que eran los que hacían tabique, los horneritos que le decían. Y pues teníamos amigos y nos invitaban a tomar el cafecito con canela, muy rico, y tus galletitas de animales, ¿no? Y ahí estábamos platicando y la gente muy amable, la gente, ¿no? Y esto se me antojó el café, doctor. Sí. ¿Y en ese tiempo practicaba algún deporte o cómo? Sí. ¿Cómo pasó el tiempo? Fíjate que a nosotros, quien me invitó a jugar fútbol, y la primera vez que jugué fútbol fue con el León 400, en Tlatenco, con la familia García, ahí con José Luis, le decían el crack, uno que son familiares, y ahí se me fue el nombre, que siempre lo acabo de ver, pero sí, en León 400 jugábamos fútbol, y sí, nos metimos al fútbol, pero mi papá fue muy estricto en eso. Antes de ir a jugar tienes que hacer tu labor. Entonces si me tocaba a las 8 de la mañana ir a jugar, tenía que ordeñar a las 6:30, ¿sí? Y darle de comer a las vacas y córrele para ir a jugar fútbol, ¿sí? ¿Cómo evitar, ahorita que decía ordeñar las vacas, cómo evitar los coletazos de las vacas, doctor? Porque usted estaba ordeñando, pues no como se ordeña ahora sí hay máquinas ordeñadoras, ¿no? Sí. Que agarraba su banquito o un bote, no sé, se sentaba y a ordeñar, y luego las vacas ahí, a veces dolía, ¿no? Sí, no, agarrábamos la cola y le hacíamos un nudo ahí en la pata, agarrábamos ¿sí? Y ya comenzábamos lavábamos las ubres, todo, y pum, comenzar. Sí. Y me gustaba más ordeñar en las mañanas porque estaba como más cargadita la ubre de las vacas y salía con fuerza y la espuma, ¿no? Y ahí jugando con los hermanos, ¿no? Echándole la leche. Bien. Esa convivencia con las personas que fabricaban el tabique y también tu experiencia propia con el trabajo de rancho, lo hicieron sensible, ¿no? Hacia vaya el trabajo duro, ¿no? Hacia ese tipo de... Sí. No, y además te platicaban, ¿no? Por ejemplo, Tabiloxa, que era de Merced, de los López, de ahí de Santa María, tenían un horno enfrente de la casa. Entonces nosotros le ayudábamos, pues nos enseñaron a hacer la mezcla, todo eso, y les ayudábamos a hacer los ladrillos, los tabiques, y además les ayudábamos a cargar el tabique y ponerlos ahí en los tiempos libres. ¿Por qué lo hacíamos? Porque nos gustaba aprender el horno,
porque hacíamos nuestras bombas de acerrín con petróleo y le echábamos al horno y ¡pum! Se oía enorme, ¿no? Y por eso le ayudábamos, para ver esa experiencia, porque nos gustaba ver eso. Y bien. Y sí, fuimos muy inquietos, sí, lo reconozco, nunca estuvimos parados. No me acuerdo con nosotros, bueno, su servidor donó un hueso de mamut, que ahí en la secundaria debe de estar ahí, el hueso de mamut, ¿sí? Que lo sacamos de un pozo de ahí de Tabiloxa. Ahí debe haber restos de mamut. Ahí debe estar el hueso de mamut, es un hueso grande que debe estar ahí. Yo solo le entregué a la maestra Marta. Sí, recientemente ahora con las obras del aeropuerto han sí, una cantidad importante. Me imagino que sí. Sí, no, y estábamos metiéndonos al pozo y sacábamos los restos de los huesos, ¿no? Y incrédulo, pues fuimos y le dije a la maestra, mire esto es lo que encontramos. Y ella dijo, no, pues parece un hueso de mamut, que no sé qué, y ¿por qué no lo dejas en la escuela? No, pues sí, lo dejamos en la escuela. Pero sí éramos muy, muy inquietos. Hace ratito comentábamos que al terminar la secundaria teníamos que salir, del municipio. Ahora que estamos en las anécdotas, ¿cómo estaba el transporte público en ese entonces? Porque también decía que iba a la escuela en la noche. Sí, bueno, mi padre tuvo la facilidad de prestarnos un carro, entonces íbamos todos los hermanos, pero cuando no, pues nos viajábamos en camión, pero era más cerca, se nos hacía más rápido. Ahora como que ya de aquí a Guaus que casi te echas 40 minutos, ¿no? Una hora, ¿no? Sí. Pero era muy fácil, más fácil con el camión y todo. Y la verdad, tú te subías al camión y todos los conocías, ¿eh? Sí. ¿Era menos la población? Sí, era menos la población. Sí, porque mis papás también decían que pues conocían a todos en Teoloyucan, sí. O sea, se conocían. Sí. Ahora eso es una misión un poco más que complicada. Sí, no, ahora sí ya muy complicado, pero sí, sí, antes conocíamos a todos y convivíamos casi la mayoría, ¿no? ¿Qué hechos históricos le tocó vivir aquí en Teoloyucan que le hayan marcado su vida? Porque ahora sí que con todos somos un pueblo histórico y vamos desarrollando la historia, ¿no? Todos los días. Claro. Yo me acuerdo cuando todavía estaba el Álvaro Obregón en las vías, vino un candidato a la presidencia de la República. No sé si fue Salinas o no sé qué, o fue o uno del PAN, no recuerdo, estaba pequeño. Y sí prometió de quitar el monumento y pasarlo allá arriba, ¿no? Que fue el error más grande de la historia de Teoloyucan, ¿no? Pero bueno, ahí eso. Y no sé si se acuerdan cuando explotó el cloro. Y yo iba a la secundaria, en la primaria todavía, saliendo de la primaria, pues pasamos a las 8 de la mañana y nos tuvimos que regresar porque la nube de cloro estaba tremendo. Entonces, entre más nos secábamos, la garganta nos irritaba y nos producía una tos que bruto. Entonces nos regresamos y de ahí la nube iba hacia el rancho, ¿sí? Y nos tuvimos que salir de la casa e ir a las partes más altas. Nos fuimos caminando hasta Tepoztlán y se veía desde el cielo como la nube estaba cubriendo a Teoloyucan. Eso Sí, una de las primeras veces que se desalojó el municipio. Sí, y desde ahí la empresa quebró y ya no, pero sí estuvo muy fuerte esa experiencia. Oiga, ¿y las fiestas patronales cómo las recuerdan? No, padrísimo. Me acuerdo que eran cada mes los barrios hacían, y como mi papá tenía varios pacientes, pues todos los invitábamos. Entonces hacíamos la comidita de todas las casas. En Santa María, en agosto, por ejemplo, íbamos con los Martínez, de ahí íbamos con los Melchor, y luego de los Melchor, y comer. Sí, y aquí en Tlatenco, Tlatilco, igual. Pero a mí me encanta porque la gente se preparaba antes. Es más, daba de criar a sus animalitos para
festejar esos días, ¿no? Y no era padrísimo, porque llegabas y toda la gente lo conocías. Y el mole, el arroz, el huilo, no. Y yo, nada más aquí en Coyotepec. Nos va a tener que invitar a cenar, ¿eh? Sí. No, pero sí. Pero, por ejemplo, veías cómo ponían a solear los chiles, ¿no? Para hacer su mole. No. Padrísimo. Y se ha acabado toda esa tradición. Quizás donde todavía se conserva un poco más es en Santa Cruz. Sí. Lo vivíamos el año pasado con la experiencia de la pandemia, que los mayordomos les decían a la gente, pues es que este año no va a haber fiesta. Uh-huh. Y dicen, pero ¿cómo que no? Pues si yo aquí tengo mi puerquito ya, o sea, lo engordé desde hace 6 meses, y ahorita no me puedes decir que no va a haber fiesta, o sea, ¿qué te pasa, no? O ¿cómo no? Pues, si siempre me traes a comer a la banda, ¿no? O sea, yo ya me preparé, todavía esa parte quizás allá se conserva un poco más intacta que en... Sí, pero me acuerdo que mucha gente esperaba su fiesta de su barrio y se preparaba y estaban al pendiente de su fiesta, invitar al compadre, al vecino, a todos. Y veía mucha gente del Distrito Federal que conocían a gente de aquí de Teoloyucan. Y ya que estamos en estos y acercándonos un poco más, ¿en qué momento de esa parte de la historia que estamos recordando le interesó, le empezó a llamar la atención, le dio cosquillita la política? Fíjate que yo tuve 2 eventos muy, muy fuertes en mi vida, ¿no? Perdí 2 hijos, chicos, de 2 años, 3 meses. Tuvieron un problema ahí congénito. A los 20 años, 21 años, ahí me hicieron madurar así, esos eventos. Sí, a los 21 años pues fallece mi hija y a los 24 fallece mi otro hijo. Un problema ahí congénito de una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar idiopática. Idiopática quiere decir que se desconoce por qué. Entonces, pues sí nos pegó muy fuerte. Eso fue en el 93, septiembre del 93 para que se les... Entonces, pues nos duele, nos conmueve. Pero pasamos el duelo cuando empezamos a meter en la política, precisamente para pasar el duelo. Pero te das cuenta que tú no nada más eres el afectado, ¿no? Que hay muchos ciudadanos que tienen semejantes acontecimientos, ¿no? Y ves cómo viven. Y ves que hay cosas que, por ejemplo, mis hijos, pues era muy difícil que sobrevivieran, ¿no? Por su enfermedad. Pero hay gente que pierde su ser querido con circunstancias en aquel entonces que por falta de una pastilla, ¿no? Por ejemplo. Y ves cómo viven, pues sí, comienzas a decir, bueno, pues yo no quiero que la gente pase lo que yo pasé, no tengo que hacer algo. Y además estoy convencido de que la muerte de un ser querido no puede ser en vano. Tienes que cambiar y tienes que luchar y tienes que ser diferente. Y eso nos conmueve meternos en la política. Y nos metimos, pues ya a los 28, pues fui secretario del ayuntamiento, ¿no? Pero la gente te mete. Y además, siempre nos ha gustado convivir con la gente, ¿no? Yo a este mundo vine a ser amigos, yo decía, no vine a ser enemigos, ¿no? Y pues sobre todo pues defender tus ideales, ¿no? Y yo siempre he dicho que debes de ser el ejemplo, y el ejemplo de tu familia, el ejemplo de tus hijos, ¿no? Y yo tuve el ejemplo de mi padre, ¿no? Y de mi abuelo. Experiencias fuertes las que ha vivido, ahora nos lo contaba como padre de familia, pero usted es doctor. ¿No? Eso a veces lo registramos, pero se nos pasa, ¿no? que tiene su profesión y que en este espacio en el que estamos compartiendo las experiencias, pues seguramente le ha tocado vivir muchas, como ya nos estaba contando, sí, con sus pacientes. Por ejemplo, con mis hijos, estaba en segundo de medicina con lo que pasó con Pili, entonces
al ver la necesidad de estar estudiando, y leía, y me adelanté a la clase de neumonía, de aparato respiratorio, y me puse a estudiar para poder pues, rescatar o ver cómo poder ayudar a mi hija, ¿no? Pero a lo largo del estudio te das cuenta que son padecimientos incurables. Y te quedas con eso, así que órale. Y tu esposa pues con la esperanza, ¿no? Y tú sabes que va a llegar, porque va a llegar. Porque ya está escrito, ya hay experiencia, ya hay estudios, ya esto, ¿no? Entonces sí te pega y te quedas así como... Pero va a ser lo que humanamente posible, ¿no? Y pues un chamaco de 21 años, al final de cuentas, ¿no? Y tener a tu hija internada en terapia intensiva en el hospital Federico Gómez, con ninguna palanca, con nada, nadie que a los 21 años pues no te habías metido ni a la guía ni nada, tú te dedicas. Entonces cuando te tratan, cómo te tratan las enfermeras, el cuerpo médico, dices que bueno. Y entonces te hace reflexionar y te hace cambiar muchas cosas. Y entender la parte del enfermo, porque ya estuviste de este lado. A mí se me hablan a la 1, 2 de la mañana, pues yo los entiendo porque tienen ansiedad o están preocupados, ¿no? A mí me pasó esto. Y yo contesto y platico con mis pacientes y los tranquilizo. Aunque sea a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Pero porque yo ya lo viví, porque ya lo sentí. Yo ya estuve en las dos partes, ¿no? Y eso es lo que me dejó, eso fue mi conclusión, ¿no? Para se nos hacen un poquito más humanos, ¿no? Los golpes. Se nos está acabando el tiempo, pero doctor, usted tiene ya un amplio, pues a lo mejor una amplia trayectoria, ¿no? Y insisto que le ha hecho sensible frente a algunos temas que pues, la mayoría de los ciudadanos de a pie están pasando. ¿Y qué le gustaría a usted dejar como huella en el municipio de Teoloyucan? Yo creo que hay que ser perseverantes, ¿no? Cuando tú te pones una meta hay que conseguirla, pero en buena lid, con ideas, con creatividad, con ejemplo. Y sobre todo que entienda la gente que no nada más somos carne, que somos algo más allá, ¿no? Que tenemos algo, que tenemos un espíritu, que tenemos una forma de sentir, una forma de pensar, que somos diferentes y que el respeto ante todo para poder convivir y rescatar el tejido social, porque lo que queremos es que todos sean felices. Yo vine a este mundo a ser feliz, ¿no? Y trato de hacerlo. Y que dar el ejemplo. Cuando tenemos charlas tan interesantes, tan amenas como esta, el tiempo se pasa de una manera rapidísima, pero tenemos el tiempo suficiente como para que nos cuente, regresando un poco a la campaña, como que las principales propuestas para Teoloyucan. Las principales. Tenemos varias propuestas en seguridad. Tenemos que ver la cuestión de buscar espacios recreativos para los jóvenes. O sea, no invertir todo en uniformes, sino buscar, ni en pistolas, ¿no? Sino buscar un espacio de recreación, sí mejorar la actitud en este caso de los policías, sacar a los corruptos, ¿sí? Capacitarlos, darles un buen salario. Yo los entiendo, dice, bueno, me mandan a combatir y mi familia tienen que tener un seguro, ¿sí? O sea, tienen que invertirle en eso. Tienes que ver puntos estratégicos, tienes que poner módulos de seguridad en la entrada y salida del pueblo, porque hay gente, ahora con esto de las comunicaciones, el circuito mexiquense te conecta en 20 minutos en Ecatepec, ¿no? O en esa. Entonces hay mucha gente que viene aquí a asaltar, ¿no? Entonces hay que ver eso, estar al pendiente, estar a las 6 de la mañana viendo la parte de novedades para identificar y coordinarte con la Guardia Nacional, ¿no? Ya nos pusieron el ejemplo, tenemos que hacer eso. O sea, si te van a dar 3 años, pues dedícate a eso, 3 años, ¿no?
con todo. Pues sí. Pasa volando. Pues sí, porque yo quiero dejar huella, o sea, yo no soy igual que los que han llegado, yo sí pretendo mejorar las cosas, ¿no? En cuestión de salud, hay candidatos que te hablan de hospitales y que el proyecto y que te bajan y que dicen, no, pero la gente quiere ya atención. Y lo más rápido es ir a gestionar los 3 turnos en los centros de salud que tenemos. Santa Cruz del Monte, en la cabecera, en Santa María, en San Bartolo, ¿sí? 3 turnos, que la gente, si se siente mal en la noche, pues sepa que nos van a atender ahí, ¿no? Porque los centros de salud tienen la capacidad para pasar ahí en la noche el médico. Eso, poner, yo le digo un cuarto de emergencia, ¿sí? Para que podamos atender pacientes que vienen graves y que nos den la oportunidad de estabilizarlo, porque hay que invertir en médicos, urgenciólogos, ¿sí? Ahí en el DIF, pero también hay que hacer convenios con hospitales para que podamos estabilizarlos y podemos trasladarlos a los hospitales, pero que ya lleguen con cama, que ya saben que podamos hablar, te mando un paciente así en estado tal, para que me lo reciban y ya recibirlo, ya la referencia, dicen. Eso se puede hacer ya, eso es inmediato. Y ya después vemos, se va a hacer lo del hospital, vemos, ¿sí? Porque la gente no les explican que hay que hacer un censo y si la capacidad de población que da se pone o no el hospital. Eso no se los dice. Pero tenemos que sacar la bronca ya, esos son inmediatos. A largo plazo, pues sí, se verá. Tenemos un hospital de especialidades que dejó de funcionar, que quién sabe cómo están ahorita, que no han podido gestionar médicos especialistas y apretar a la Secretaría de Salud, oye, aquí tengo esta instancia, pero no está dando resultados, ¿no? Como presidente municipal es lo primero que tienes que hacer, ¿sí? Y no es cuestión de lana, es cuestión de atención. Y poner pláticas de prevención. Tenemos que meterle a la prevención, porque la gente se les olvida qué tan importante es la salud y se dan cuenta ya cuando la pierden. Entonces tenemos que hacer cursos de prevención, casa por casa, así como son los candidatos, tocar casa por casa. Mejor hagamos un equipo, una brigada, y que podamos hacer cursos de prevención, alimentación, todo, regresar al pasado en la cuestión de las hortalizas. Pues hay que ver a la gente que es mejor, que es más sano. Todo eso, tenemos todo ese proyecto, pero ese es de ya, es organizativo, creativo, alguien que tenga el conocimiento, no cualquiera que me quiera venir que proyectos, que el aeropuerto, que el hospital, es que la zona industrial. Eso no, eso la gente quiere acciones inmediatas, y es una acción inmediata en cuestión de salud. En cuestión de seguridad igual, acciones inmediatas, mejorar comprar patrullas, poner módulos, ¿sí? Abrir espacios de recreación, cultura a los jóvenes. Esto es multifactorial lo que tenemos. Entonces todo eso ya, eso es lo que tenemos que hacer. No esto con lo del debate, pues si dices, no hombre, me pintan a Teoloyucan la misma sopa de siempre, ¿no? Dicen, no han entendido, no han comprendido que la gente quiere ya. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues bajar los salarios. O sea, no puede gastar un cabildo más de $1 millón en sueldo. Tenemos que bajar, tenemos que ser honestos, no ir con hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no nos dedicamos a la política. Esos recuerdos que me hiciste pasar, pues por eso uno le entra a la política. Porque cómo destruyeron a Teoloyucan, quién sabe cómo lo hicieron, pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. No fueron capaces. El Teoloyucan se nos fue. Sí, se nos fue. Sí, no. Padrísimo Teoloyucan. Me acuerdo todavía que había gente con sus redes en las bicicletas vendiendo carpas en aquel entonces, y los patos en aquel entonces. Y secaron la laguna, y la gente no dijo ni vio. El entorno ecológico cambió
terrible en Teoloyucan. Y la gente no dijo ni pío. Permitieron el paso del canal, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya son cosas que tenemos que resolver. Pero también hay que inmiscuir a las universidades a este problema de Teoloyucan. O sea, las universidades sí están bien en cuestión educativa, pero también tienen un compromiso social y que van a tener que ayudar a venir universidades para echar a andar lo que es el campo, programas en el campo, porque se está perdiendo la zona rural, no están cambiando el uso del suelo discriminadamente, sin tener drenaje, ni agua potable, ni luz, ni nada, y le están subiendo el costo predial a los terrenos como no te imaginas. Ahora, antes no sembraba porque no era negocio, ¿no? Ahora hay que vender para pagar el predial. Pues no, creo que por ahí está mal. Nos vieron la cara en eso del uso del suelo. Sí, y tenemos que revertir todo eso. Doctor, pues se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer que nos haya acompañado a esta conversación entre amigos, pero no sé si quisiera dejarnos algún mensaje final. Mensaje final. Yo creo que todos y cada uno de nosotros debe tener un proyecto de vida, y sobre todo los jóvenes. Hay que decirles que la vida se pasa así y que nuestra vida debe tener un sentido, un porqué. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué en este momento existencial me tocó vivir? Y si estoy viviendo en este momento, tengo que dejar algo. Si es cuestión de mentalidad, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerle conciencia a la gente. Y el conocimiento, si es conocimiento, pues el conocimiento debe ser universal, no es exclusivo. Y hay que darles conocimientos. Nada más. Doctor Luis Domingo Centeno Santaella, gracias que nos acompañó esta noche aquí en Entre Amigos. Y también gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes. Hasta entonces. Gracias, nuevamente. Noticias MQS, donde te enteras primero.